La Marina de Estados Unidos dijo que anoche tuvo que atacar lanchas iraníes y bases de lanzamiento de misiles en un acto de defensa propia. Irán, por su parte, afirma hoy que no, que se trata de una grave violación del alto el fuego y que está preparado para responder, porque sostiene que el ataque no estaba justificado. Así que la pregunta es, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Aunque quizá la cuestión más importante sea, más allá de eso, ¿cuánto tiempo más va a mantenerse este alto el fuego? Y si realmente existe una base sólida para una solución negociada, o si estamos condenados a volver a una guerra abierta. Para intentar entender qué puede pasar ahora y qué podría venir después, nos alegra mucho tener de nuevo con nosotros al profesor Saed Marandi, catedrático de la Universidad de Teherán, ex asesor del equipo negociador nuclear de Irán y veterano de combate de la guerra entre Irán e Irak. Siempre es importante recordarlo. Profesor, como siempre, en nuestra broma. Professor, as always, welcome back to our show. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar con vosotros. And always a pleasure to have you on too as well. Y siempre es un placer tenerte aquí también, porque siempre estamos buscando qué podemos hacer para que esta guerra termine. No se trata de que un bando gane o sea derrotado, sino de que la guerra acabe con algún tipo de solución amistosa. Y es fundamental que entendamos la posición real del lado iraní, y no solo la versión que recibimos en Estados Unidos, donde todo se cuenta siempre desde nuestra propia perspectiva, como vamos a ver en un momento. Quiero entrar directamente en ese tema que acabamos de mencionar, porque en todos los medios occidentales se repite sin dar detalles que esto fue una medida defensiva y que las lanchas iraníes supuestamente estaban colocando minas en el Golfo. Y luego no queda claro por qué. Si había barcos colocando minas, atacamos entonces lanzadores de misiles y, al parecer, también otras instalaciones. ¿Qué nos puedes contar desde la percepción del lado iraní? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, los medios occidentales creo que está bastante claro que simplemente van a repetir lo que diga el gobierno de Estados Unidos. Y de hecho, incluso los medios que se oponen a Trump en estos temas también repiten lo que dice el ejército. Pero la realidad es que los 4 marineros que fueron asesinados por los estadounidenses murieron en aguas territoriales iraníes. ¿Y por qué iban a colocar minas en aguas iraníes? No suena muy razonable. La realidad es que Estados Unidos llevó a cabo esos ataques sin provocación. Y parece que lo hizo para presionar a los negociadores iraníes, muy probablemente, sobre todo porque ocurre al mismo tiempo que la escalada en Líbano, donde los israelíes están ampliando los bombardeos sobre objetivos civiles y amenazando con destruir 10 edificios por cada dron que Hezbollah dispare contra un tanque. Así que estamos ante 2 ejércitos que no tienen brújula moral. 4 familias en Irán están de luto por la pérdida de sus hijos. Y esto está poniendo en riesgo las negociaciones de alto el fuego, porque los iraníes han dicho, las Fuerzas Armadas iraníes lo afirmaron anoche, que ampliar la guerra y la agresión puede poner fin a las negociaciones. Y por supuesto, en el caso del Golfo Pérsico, los iraníes dijeron que van a tomar represalias. Hoy ya hemos visto un barco alcanzado frente a la costa de Omán. Creo que era un petrolero, así que eso podría ser algún tipo de represalia por el ataque. Bueno, eso es precisamente de lo que quería hablar aquí, porque según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores publicado hoy mismo, esa última frase que se ve ahí dice, sin ninguna duda, la República Islámica de Irán no dejará sin respuesta ningún acto de agresión y no mostrará la menor vacilación en defender la soberanía y la integridad territorial de Irán. Así que, claro, esa es la cuestión. Es una situación complicada para Irán, porque esto no fue una reanudación de la guerra. Fue provocada o no una acción limitada y dirigida, pero fue algo importante. Murieron algunos miembros de sus Fuerzas Armadas, explotaron algunos barcos y, al parecer, también una instalación de lanzamiento de misiles. Entonces la pregunta es,
Desde el lado iraní, ¿cómo se calcula si deben responder de la misma manera y quizá volver a escalar esto hasta una guerra o simplemente aceptar el golpe? ¿Cómo funciona eso desde la perspectiva iraní? ¿Cómo están calculando esa decisión? How does that work on the Iranian side? How are they calculating that? Well, no launchers were actually hit. Bueno, en realidad no se alcanzó ningún lanzador, pero los dos barcos, cada uno con, creo, 2 personas a bordo, fueron destruidos. Pero los iraníes lanzaron misiles contra Estados Unidos y además, como dije, derribaron entre 1 y 3 drones. Y alguien atacó ese barco frente a la costa de Omán, fuera del Golfo Pérsico, en el Golfo de Omán. Así que Irán no va a dejar sin respuesta ningún asalto ni ningún ataque. Creo que durante los 39 días de guerra abierta eso quedó muy claro. En el pasado, los iraníes siempre intentaban evitar que la situación se agravara. Lo vimos en ataques anteriores de Estados Unidos contra la soberanía iraní. El régimen israelí bombardeando nuestra embajada en Siria hace un par de años. Los estadounidenses asesinando al general Soleimani hace unos años en Irak, en el aeropuerto internacional de Bagdad, junto al aeropuerto. Pero ahora, después de esta guerra, los iraníes han decidido que ya no van a contenerse. Creo que se ha cruzado un cierto umbral y que a partir de ahora los iraníes van a mostrarse muy duros. Pero además de todo eso, el hecho es que el asedio continúa, y el asedio de Estados Unidos en el Golfo Pérsico está hundiendo, en la práctica, la economía mundial. Y cada día que pasa, Estados Unidos no hace más que dispararse en el pie una vez más. Y los israelíes, por supuesto, no se preocupan por la economía global. Quieren que las negociaciones se vayan al traste. Por eso también Netanyahu ha decidido de repente ampliar la matanza por todo el Líbano. Y está bombardeando edificios de viviendas y matando a niños por todo el Líbano. Eso, claro, no lo ves en los medios occidentales, por razones obvias, igual que no vemos las muertes diarias en Gaza, también por razones obvias. Pero los iraníes no van a tolerarlo. Y esto es una repetición de lo que vimos después de los 39 días de combates. Seguro que recuerdas cuando los iraníes y los estadounidenses anunciaron un alto el fuego. Entonces, también se suponía que habría un fin regional de las hostilidades y que los barcos podrían salir del estrecho de Hormuz. De eso hace ya más de mes y medio. Y también entonces Netanyahu hizo exactamente lo mismo. Extendió las atrocidades por todo el Líbano, empezó a bombardear de manera masiva en todo el país, incluida Beirut, y mató a cientos de personas en cuestión de minutos, solo para romper el alto el fuego. Y lo consiguió, porque los iraníes dijeron que como se estaba violando el alto el fuego, los barcos vinculados a los países que estaban ayudando a Estados Unidos a atacar a Irán, Kuwait, los Emiratos, Arabia Saudí, Qatar y Bahrein, quedarían retenidos y no podrían salir. Así que con Netanyahu y Trump, el mundo se dirige hacia una catástrofe. Esta crisis económica podría haberse archiviado hace mes y medio. La pregunta ahora es, ¿dónde estamos exactamente? ¿Nos estamos acercando a una reanudación de la guerra o a un acuerdo? Durante este fin de semana festivo en Estados Unidos, el presidente Trump apareció en Fox News y dijo que estaban al 95% del camino. Anoche, el secretario de Estado Rubio habló con la prensa y comentó que, bueno, quizá no tanto como un 95%, pero que ya tenían las líneas generales y así sucesivamente. Y quiero mostrarte. Creo que voy a enseñarte 2 fragmentos distintos, uno del lado estadounidense y otro del lado iraní, porque creo que reflejan muy bien lo lejos que seguimos estando, incluso en cuanto a las condiciones, la situación actual y lo que intentamos conseguir. Primero, aquí más temprano hoy, el general Jack Keane hablaba sobre cómo estamos buscando algo que nos beneficie. Lo que es un buen acuerdo para Estados Unidos, sabemos cuáles son nuestras posiciones, son muy claras y hemos hecho declaraciones públicas para explicarlas. Y, sinceramente, estoy convencido de que no vamos a hacer un mal acuerdo. No voy a volver a debatir
si deberíamos o no estar en esta fase. Desde el principio pensé que deberíamos haber continuado con las operaciones cinéticas y así obligarles a adoptar posiciones sin concesiones. Pero esta es la decisión del presidente. Él quiso optar por una vía diplomática en este caso. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos de eso y ayudarnos a informar al pueblo estadounidense sobre lo que está en juego y cuáles son los temas realmente importantes aquí. Ahora quiero comentar algo que él ha dicho, porque se ha convertido casi en un dogma. Está bastante aceptado en gran parte del mundo occidental, sobre todo en Estados Unidos, que detuvimos la acción militar en esos primeros 40 y pico días, un poco antes de tiempo, que no deberíamos haberlo hecho, que habíamos destruido alrededor del 70% de todo, y aún quedaba un 30%. Y estos defensores, entre los que él se incluye, dicen, ¿sabes qué? Olvidémonos de las negociaciones y acabemos con ese último 30%, y entonces Irán quedará completamente devastado. ¿Qué opinas de eso? Sabes, hay muchos iraníes que dicen lo mismo, que deberíamos haber seguido, que deberíamos haber continuado la guerra hasta destruir todos los activos estadounidenses en el Golfo Pérsico y a sus aliados, mantener a los israelíes en sus refugios durante una semana o más, y luego obligar a los estadounidenses a hacer concesiones aún mayores. Así que en realidad se puede ver de las dos maneras. Pero creo que está bastante claro que Estados Unidos no tenía la ventaja. Incluso los propios servicios de inteligencia estadounidenses están filtrando información al Washington Post y al New York Times, diciendo que en realidad el ejército iraní es hoy mucho más fuerte de lo que pensaban. Las líneas de producción iraníes están activas, y eso es algo que yo he estado diciendo desde el principio. Hoy, mientras hablamos, Irán está más preparado para la guerra que hace 3 meses, cuando empezó el conflicto. La economía iraní está sufriendo. Está peor que hace 3 meses, igual que muchas economías en todo el mundo. Pero su ejército es más fuerte hoy. Hemos visto que esas ciudades subterráneas prácticamente no fueron dañadas y que los misiles iraníes y los iraníes en general cuentan ahora con misiles más avanzados, porque la producción de misiles y drones continuó durante la guerra y después de ella. Durante las primeras semanas del conflicto, los iraníes lanzaban misiles y drones antiguos, básicamente para deshacerse de ellos. Los tenían desde hacía más de una década. Y más recientemente, en las últimas semanas, han estado utilizando los sistemas de armas más desarrollados que poseen. Así que ahora, todos sus drones y misiles son del tipo más avanzado, y además son muchos más que antes. Y creo que, por lo que se sabe de las negociaciones, está bastante claro que lo acordado hasta ahora refleja que los iraníes tienen la ventaja, porque lo único que obtienen los estadounidenses de Irán es un compromiso de no fabricar un arma nuclear. Pero Irán lleva diciendo eso décadas, lo ha repetido cientos de veces. También se compromete a abrir el estrecho de Hormuz para que el tráfico vuelva a la normalidad. Pero Irán seguirá controlando ese comercio, así que eso también le conviene. ¿Y qué obtiene Irán? Pues que Estados Unidos tiene que liberar la mitad de los activos que el gobierno estadounidense robó a los iraníes, y además tiene que levantar las sanciones sobre el sector energético. Durante este periodo, ¿me he quedado cortado? Sí, creo que lo hicimos por un momento. Creo que ya has vuelto. Sí, así que Estados Unidos tiene que poner fin al asedio. No sé si lo he dicho antes, si me has oído decirlo, pero, por si acaso, lo repito. Estados Unidos tiene que poner fin al asedio. Tiene que levantar las sanciones al sector energético durante este periodo. Tiene que suspender esas sanciones. Tiene que liberar la mitad de los activos iraníes al inicio mismo del acuerdo. Y tiene que poner fin al asedio y lograr un alto el fuego en toda la región,
incluido el Líbano. Creo que eso, para Irán, sería un buen acuerdo. Luego, pasados 60 días, si todo va bien, aunque ni siquiera sabemos si habrá un acuerdo, ni si esos 60 días acabarán realmente en un alto el fuego, entonces las dos partes hablarán sobre el programa nuclear, que creo que será la parte más difícil de la negociación. Which I think those will be the more difficult negotiations. Yeah, let's hope that we get to those. Sí, esperemos que lleguemos a esos puntos de los que hablas. Bueno, acabo de mostrarte que Jack Keane dice que un buen acuerdo es exactamente lo que estamos buscando, y prácticamente nada de lo que acabas de mencionar. Tu ministro de Asuntos Exteriores, espero pronunciar bien su nombre, o más bien el portavoz del ministerio, explicó más o menos cómo ve la parte iraní estas negociaciones. Y en lugar del 95% del camino de Trump durante el fin de semana, él se muestra un poco más prudente. Over the weekend, he's a little bit more Seguin. El objetivo de las negociaciones es poner fin a la guerra. En esta fase, no estamos hablando de los detalles del tema nuclear. Las amenazas, las presiones, las representaciones y la publicación de caricaturas forman parte del juego político en esa parte del mundo. Nosotros seguimos trabajando en el terreno de la acción. Vemos las realidades, sin dejarnos llevar por las percepciones ni las imágenes que tenga la otra parte. Es cierto que hemos cerrado una gran parte de los temas en discusión. Sin embargo, nadie puede afirmar que eso signifique que el acuerdo sea inminente. Entonces, parece que la parte iraní está diciendo algo así como, quiero un acuerdo negociado en los términos que acabas de describir. Pero si no los consigo, seguiremos con la situación actual hasta que el otro lado sienta suficiente presión. ¿Sería una interpretación justa? Is that a fair rendering? Yes, I think that is a very precise. Sí, creo que es una descripción muy precisa. No es que nuestro lado, el lado iraní, no vaya a sufrir. Por supuesto que va a sufrir. La economía seguirá teniendo dificultades. Pero esto es un problema existencial, una guerra para Irán. Estados Unidos y el régimen israelí quieren destruir el país. Trump ha hablado repetidamente de aniquilar Irán, de devolverlo a la edad de piedra, de borrar una civilización. Todo eso es un lenguaje genocida. Y por supuesto, su socio lleva casi 3 años cometiendo un genocidio. Y él, por supuesto, participa en ese genocidio. Así que tomamos ese lenguaje muy en serio, aunque nadie en los medios de comunicación occidentales lo haya condenado nunca, ni ningún gobierno occidental lo haya condenado, ni ningún parlamentario en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda o en Canadá, nadie lo ha condenado tampoco. Así que cuando se trata de Irán, las amenazas genocidas parecen aceptables. US significa que el pueblo iraní tiene que estar muy preparado para defenderse. Much prepared to defend themselves. And to what extent ¿Y hasta qué punto? Vemos muchas cosas en la prensa occidental sobre esas afirmaciones, pero parece bastante evidente que el pueblo y la economía de Irán están sufriendo de verdad por este bloqueo y por la primera ronda de ataques cinéticos y todo lo demás. ¿Cómo describiría usted el modo en que la gente está sufriendo? ¿Y cómo están resistiendo ante ese sufrimiento? and how are they holding up under that suffering? Well, polls do show that the overwhelming majority of Bueno, Iranians, las encuestas muestran que la gran mayoría de los iraníes sigue apoyando las políticas del gobierno, porque entienden que a pesar de las dificultades, Irán no tiene otra opción que mantenerse firme. Saben que Estados Unidos será implacable. La gente en Irán vio al almirante estadounidense, creo que Cooper, decir que la escuela de Minab, la escuela primaria, donde mataron a 168 niñas en el primer día, en el primer minuto del ataque, era una base activa de misiles. Mintió, dijo que era una base activa de misiles. Y curiosamente, en ese momento había muchos periodistas internacionales allí, incluido un periodista de Sky News. Y Sky News es muy hostil hacia Irán. Tiene un sesgo muy claro a favor de Estados Unidos. Pero lo que dijo fue tan grave que incluso el periodista de Sky News se indignó. even the Sky News journalist was outraged and he said, "We've been all over the city. We've been speaking." Y él dijo, hemos estado por toda la ciudad, hemos hablado con las familias, hemos visto la escuela, hemos mirado alrededor.
no hay ningún indicio de una base de misiles. Así que, cuando tenemos a gente como Cooper, dispuestos a masacrar a niños y luego culpar a las víctimas, sabemos que estamos tratando con un régimen muy peligroso. Un régimen que dice que va a borrar a nuestra nación del mapa. Por eso los iraníes, obviamente, van a mantenerse firmes. Y, como dije creo que una vez antes, la cultura religiosa iraní también es una cultura que fomenta la firmeza frente al opresor y la creencia en apoyar a los oprimidos. Esa es una de las principales razones por las que los iraníes apoyan a los palestinos, a los cubanos, que también están bajo asedio, porque forma parte de su identidad religiosa. Así que esa resistencia y esa capacidad de aguante son especialmente fuertes entre los iraníes, entre la resistencia en el Líbano y en otros lugares. Pero la vida es más difícil. Hoy mismo fui a hacer la compra y los productos que compré en el supermercado están bastante más caros que hace 3 meses. La economía global se enfrenta a una catástrofe y, según los economistas, si esto continúa, provocará una situación catastrófica para Estados Unidos. Por eso Trump tiene tanto interés en cerrar un acuerdo rápidamente. Durante las negociaciones, los estadounidenses insistieron mucho más en lograr un acuerdo rápido que los iraníes. Los iraníes fueron más lentos porque no quieren dejar ningún resquicio. En el acuerdo nuclear, el JCPOA de 2015, el gran problema fue que los iraníes cumplieron con su parte del trato y los estadounidenses, bajo Obama, se negaron a hacerlo. De hecho, que Trump diga que quiere un acuerdo mejor que el JCPOA sería muy difícil, porque el JCPOA ya fue un acuerdo bastante malo para Irán, por todas las lagunas que tenía. Es decir, los iraníes cumplieron con sus compromisos, pero los estadounidenses no cumplieron con los suyos. Se negaron a hacerlo, y por eso Irán salió perjudicado. Y por eso mismo, que Trump abandonara el acuerdo nuclear, en realidad fue un favor para Irán, porque si Irán hubiera sido quien se retirara del acuerdo, habría sido atacado y marginado. Pero como fueron los Estados Unidos los que lo hicieron, eso permitió a Irán volver al punto de partida. Y ahora, si quieren negociar algo, lo harán de manera que se aseguren de no cumplir sus compromisos primero. Sí, vale. Sí, y voy a entrar en el tema del orden en un momento, pero déjame hacerte una pregunta mientras seguimos con este asunto. Tú luchaste en la guerra entre Irán e Irak, y supongo que también formabas parte de la sociedad civil en aquel momento. Así que pudiste ver, y me pregunto si podrías comparar el nivel de sufrimiento que vivió la población iraní durante aquella guerra y cómo resistió en comparación con lo que está ocurriendo aquí desde febrero. Bueno, es un tipo de guerra muy diferente, pero durante aquella guerra, si tenemos en cuenta que Saddam Hussein y varios países occidentales apoyaban a grupos terroristas en Irán y en distintas zonas del país, también en las áreas kurdas cerca de Irak, en la frontera iraquí, creo que en conjunto, entre la guerra a Irán-Irak y esos atentados terroristas y demás, murieron casi 200.000 personas iraníes durante esos 8 años. Creo que fueron 190 y algo mil, unos 194.000. De ellos, unos 150 o 160.000 murieron directamente por la guerra, y el resto por otros atentados, asesinatos, bombas y cosas así. Aquella guerra duró mucho tiempo, tuvimos muchos mártires, y además se usaron armas químicas. Occidente le dio armas químicas a Saddam. Yo sobreviví a 2 ataques químicos. Sobreviví a un ataque con gas mostaza y también a un ataque con agente nervioso. Así que en cierto modo, aquello fue mucho más devastador. Pero esta guerra, el hecho de que los estadounidenses y los israelíes bombardeen por todo el país, bombardeen bloques de viviendas, ya sabes, en Teherán o en Isfahán, o que bombardeen hospitales y en Kashan, en todo el país, se estén llevando a cabo ataques. En lever mismo format de ciudadanos que se encontraban en las zonas fronterizas, porque, claro, la naturaleza ha cambiado. Sí.
But in terms of the population, Pero en cuanto a la población en sí, porque imagino que la economía estaba mal, que los precios de los productos eran altos, aún así los soportaron. Así que tienen experiencia histórica, no solo historias de guerra, ¿verdad? not just Norse stories, right? Yes, and as I said, the religious culture in Iran Sí, also, y como dije, la cultura religiosa en Irán también hace que los iraníes sean muy resistentes. there's a Hay un good buen book libro de Alastair Crooke, by un amigo Alistair que tenemos en Crooke, común. mutual friend. Es un libro antiguo que se llama, creo que ya te lo expliqué una vez, aunque no estoy seguro, se llama Resistencia. I'm not sure, but Es un libro bastante viejo, pero describe muy bien la cultura religiosa iraní y también la de Hezbollah. Y creo que es muy útil que la gente lo lea. Alastair es una persona con mucho conocimiento. Otro libro muy bueno es Camino a Teherán, de Flint y Hilary Leverett, que también recomiendo leer, sobre todo en las circunstancias actuales. Los estadounidenses, si los responsables de la política en Estados Unidos hubieran leído ese libro y prestado atención, sí, ese es el libro de Alastair Crooke. Listened. Yes, this is Alistair Crooke's book. And maybe next time you invite him, you can Y quizá la próxima vez que le invites puedas preguntarle por el libro. Pero también hay otro libro de Flint y Hilary Leverett, que trabajaron en la Casa Blanca, titulado Going to Tehran. Ese también creo que la gente debería leerlo. Y hay otro buen libro de Peter Oborn, que ahora no recuerdo el título. Ah, sí, A Dangerous Delusion. Es un libro breve, pero trata sobre el programa nuclear iraní. Hay libros muy buenos sobre el tema. Estos tres, y además otro que se llama Manufactured Crisis. Creo que la gente debería empezar a leer más sobre Irán, porque la relación entre Estados Unidos e Irán va a ser algo importante en los próximos años. Indeed. In fact, we got to worry about if we get the Exacto. weeks or months De hecho, ahead. ahora mismo tenemos que preocuparnos por lo que pueda pasar en las próximas semanas o meses. Has mencionado algunas de las condiciones que Irán necesitaba incluir en esta negociación. Volviendo a lo que decía Jack Keane, él cree que tiene ventajas sobre Irán para forzar una decisión rápida y que todo gira en torno al dinero. Decision, and it has to do with money. We have leverage over their money. They Tenemos poder sobre su dinero. Quieren que se liberen sus activos congelados, quieren que se levanten las sanciones. Tenemos que usar eso como palanca. La otra palanca que mencionamos es decir, bueno, volveremos a atacar si no lo hacéis. Creo que en la situación en la que están, no se lo toman en serio, porque alargarán esto todo lo que puedan. Cuanto más nos acerquemos a las elecciones de mitad de mandato, más creen que es menos probable que Estados Unidos llegue a atacarlos. Así que la verdadera palanca aquí es el dinero, y tenemos que usar ese dinero para conseguir el mejor acuerdo posible. use that money to help get the best deal we possibly can. We can't give in to their No podemos ceder ante sus negociaciones. Van a querer que mostremos algo de buena voluntad. Vale, soltarnos unos cuantos miles de millones de dólares. Creo que estamos hablando de los cataríes, porque tienen el control de algunos activos congelados, unos 6,000 millones de dólares. Sería un error. No podemos lanzar ese tipo de salvavidas al régimen antes de entrar en lo esencial del acuerdo, que es que las armas nucleares, el apoyo a sus grupos aliados y los misiles balísticos. Y eso es justo lo que van a intentar alargar todo lo que puedan. drag out here as much as they possibly can. So I keep hearing that Iran wants to drag this out. Sigo escuchando que Irán quiere alargar esto, que no quiere llegar a un acuerdo negociado. Pero si Jack Keane tiene razón, y si el presidente Trump le hace caso y dice, no vamos a levantar sanciones ni a liberar activos congelados, y además, vamos a hablar del tema nuclear desde el principio, porque para Trump eso es lo más importante, que Irán no tenga un arma nuclear y todo lo demás, entonces tenemos un problema. Acabamos de ver al portavoz del Ministerio de Exteriores iraní decir que ese tema ni siquiera está en esta fase de negociación, que eso vendrá más adelante, y que ahora lo que necesitan es el dinero por adelantado. Así que, solo por eso, parece que ya estamos en un punto muerto. Corrígeme si me equivoco, pero Irán está diciendo que tiene que haber dinero por adelantado para demostrar que hay algo de legitimidad, o si no, no habrá una siguiente fase. ¿Tú cómo lo ves? Or there's not going to be a next phase. How do you see it? Well, of course, it is Iranian money.
Bueno, claro, es dinero iraní que está siendo retenido ilegalmente. Pero hay una paradoja en lo que dice, porque por un lado afirma que Irán necesita dinero y que no deberíamos dárselo. Vale, pero eso significa que vas a prolongar la guerra, y según él, eso es precisamente lo que Irán quiere. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Irán quiere un acuerdo y poner fin a la guerra, o quiere alargarla? Creo que está bastante claro que está pasando por alto dos factores. Uno es que las Fuerzas Armadas iraníes lucharon hasta el final, y no fueron los iraníes quienes pidieron el alto el fuego. Tampoco fueron ellos quienes iniciaron los contactos. Y durante unas semanas, los iraníes ignoraron las comunicaciones iraníes hasta el día 34 o 35. No sé exactamente cuándo. Y al final, Trump aceptó el plan iraní de 10 puntos como base para las negociaciones. Así que empezaron con una rendición incondicional, dejar las armas, y terminaron aceptando el plan de 10 puntos de Irán como marco para negociar. Está claro que el ejército iraní no lo estaba haciendo tan mal, si así fue como cambió la postura de Trump durante esos 39 días. Pero lo más importante es que hay algo más que él pasa por alto, y es el estrecho de Hormuz. Y cuanto más tiempo pase, si Estados Unidos ganara la guerra y derrotara a Irán, entonces el estrecho de Hormuz no sería un problema. Pero lo es. Así que este bloqueo que Estados Unidos ha impuesto sobre el estrecho de Hormuz es un arma de doble filo y está dañando a toda la economía mundial. Y si esto continúa, habrá una depresión económica global. Y si la guerra se reanuda, si vuelve a ser una guerra abierta, entonces creo que será una gran depresión económica. Muy grave, mucho peor que la de los años 30. Así que Estados Unidos ha provocado esto. Quiero decir, Trump y Netanyahu han provocado esto. Para Estados Unidos y para todo el mundo. Y no tenía por qué haber pasado. Pero después de esos 39 días en los que fracasaron en la guerra, podríamos haber tenido un alto el fuego, y el estrecho de Hormuz habría estado abierto a... Quiero decir, nunca estuvo cerrado para los chinos, ni para los rusos, ni para Omán, ni para Irak, ni para ninguno de esos países que no estaban luchando contra Irán. Solo se cerró para los países que cooperaban con Estados Unidos en la guerra, por razones obvias. Pero si Netanyahu se hubiera abstenido de llevar a cabo ataques genocidas en el Líbano y hubiera aceptado el alto el fuego, habríamos tenido barcos pasando por el estrecho de Hormuz hace 7 semanas, si no me equivoco. Creo que el 8 de abril, bien. Sí, algo así. Verás, Estados Unidos, Trump y Netanyahu han creado esta catástrofe. Y si no aceptan este acuerdo, eso significa que el estrecho de Hormuz seguirá cerrado. Vi un programa en tu canal hace un par de semanas donde trajiste a un señor, cuyo nombre he olvidado, pero era un experto en mercados del petróleo o de la energía. Y lo que decía era que las cosas van a empeorar muy rápido. Sí, de hecho, mañana tendremos en el programa a un experto independiente para hablar de la industria del petróleo. Y lo que dijo el doctor Chris Martenson fue que nos estamos acercando a un precipicio bastante rápido, porque las reservas estratégicas de petróleo están ocultando gran parte de la pérdida que viene del Golfo Pérsico. Pero eso está a punto de agotarse en distintas partes del mundo y en momentos diferentes. Y vamos a ver un problema enorme, porque sencillamente no habrá suficiente suministro para todos. Y eso nos lleva otra vez a la pregunta de quién tiene más interés en que todo esto se resuelva. Y parecería que son los Estados Unidos. Pero hasta ahora no hemos estado dispuestos a ponernos de acuerdo en nada. Así que, hasta este punto, corrígeme si estoy entendiendo algo mal, la parte iraní está diciendo que si se liberan algunos de sus activos congelados, como gesto de buena voluntad al principio, y se aplica algún tipo de alivio de sanciones por fases, entonces permitirán un tráfico completamente abierto
aunque todavía con las tarifas, que creo que es el término que se está usando ahora mismo en Teherán. Y eso se mantendría abierto mientras nuestro bloqueo también se levante. ¿Es más o menos así? As long as our blockade opens too. Is that generally right? Yes, the sanctions. Sí, las sanciones tendrían que levantarse de inmediato, las sanciones sobre la energía iraní. Y además, tendría que haber un alto el fuego. Irán no firmará ningún acuerdo mientras no termine la guerra en el Líbano. Eso sencillamente está fuera de toda posibilidad. That's just out of the Well, question. that's actually where I was going to And go. So remember, far, last- Bueno, justo por ahí iba yo. Son cuestiones de dinero, de los activos congelados, de las sanciones y también del estrecho de Hormuz. Evidentemente, es un asunto muy importante para gran parte del mundo. Pero hoy mismo, el New York Times publicaba que Netanyahu dice que Israel planea intensificar los ataques contra Hezbollah en el Líbano. Y de hecho, creo que fue esta misma mañana, en un video que emitieron en Fox News, donde hablaban del tema y mostraban un fragmento de Netanyahu reforzando precisamente ese punto. of Netanyahu reinforcing that very point. También estamos siguiendo de cerca la evolución del conflicto entre Israel y el principal aliado de Irán, Hezbollah. Los israelíes han prometido intensificar los ataques contra el grupo, en medio de los continuos lanzamientos de drones y cohetes desde el sur del Líbano. Quiero bendecir a los habitantes del norte por su fortaleza que nos inspira a todos. Pero lo que esto nos exige ahora es aumentar los golpes, aumentar la intensidad. Les golpearemos con una fuerza abrumadora. So he's not even saying we're going to Así que ni siquiera está diciendo que simplemente no van a parar. Está diciendo que van a intensificarlo. Entonces, mi pregunta es, todas esas cosas de las que hemos hablado en la primera parte del programa de hoy, si todas se resolvieran, tanto a tu satisfacción como a la de Teherán, pero esta en concreto no se arreglara, ¿habría acuerdo? this one doesn't get fixed, is there a deal? No deal. And, you No, know, no hay the ningún New York acuerdo. Times, of course, is lying. Y mira, el New York Times, And por it's supuesto, lying, está since mintiendo. it Y miente belongs to porque forma parte de la clase Epstein. Y Fox News también miente. La realidad es que los israelíes están atacando a civiles. Están bombardeando ciudades y cada día salen imágenes, familias bajo los escombros, niños aplastados, igual que en Gaza. Y es lo interesante. En Gaza, los medios occidentales miraron hacia otro lado y permitieron que el régimen israelí llevara a cabo el holocausto, diciendo que, bueno, no podían confirmar nada porque no tenían presencia allí. Pero eso era solo una excusa. Querían que los israelíes se salieran con la suya en las masacres. Israelis to get away with, the massacres. In Lebanon, all of the Western En el Líbano, major todas las grandes agencias y medios de comunicación occidentales tienen presencia, absolutamente todos. Hay más periodistas occidentales en Beirut y más medios que probablemente en cualquier otro país árabe del mundo, sobre todo si se compara con su población. Pero los reportajes son igual de perversos, porque intentan presentar la situación como si lo que estuviera ocurriendo fuera que Hezbollah lleva a cabo operaciones, ataca al ejército israelí y difunde imágenes todos los días. Golpean tanques, soldados, camiones militares, vehículos militares. Y luego, en su furia, el régimen israelí bombardea ciudades de forma masiva. Y entonces, el New York Times dice, son bastiones de Hezbollah o objetivos de Hezbollah. These are Hezbollah strongholds or Hezbollah targets. And we're seeing images of kids under the rubble every day, and I tweet them. Y estamos viendo imágenes de niños bajo los escombros todos los días. Yo las publico cada día, igual que en Gaza. Así que no hay diferencia entre que los medios occidentales estén presentes, como en Líbano, o ausentes. Siempre dejarán que el régimen israelí se salga con la suya en las matanzas. Y eso demuestra que no tienen credibilidad, ni moral, ni respeto por la vida humana. Pero Irán sí tiene un gran respeto por la vida humana. Por eso, Irán ha estado apoyando al pueblo palestino y al pueblo del Líbano. Y la resistencia en Líbano ha sido especialmente valiente. Son los héroes de nuestro tiempo. Porque ¿por qué entraron en batalla con el régimen israelí? Fue después de que comenzara el genocidio en Gaza. The genocide in Gaza began. And remember, the prime minister called them Amalek. Y recordemos que el primer ministro los llamó Amalek y decían que en Gaza no hay inocentes.
refiriéndose también a los niños. No permitirán la entrada de comida. Y eso lo decían desde el principio, sus propios líderes. Si alguien revisa la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, ahí están todas las citas que muestran que durante los primeros meses la intención genocida era evidente, y la llevaron a cabo, y siguen haciéndolo. Por eso Hezbollah empezó a combatir al régimen israelí en el norte de Palestina y en el sur del Líbano, para desviar sus fuerzas de Gaza, para aliviar la presión sobre los niños y las mujeres de Gaza, aun sabiendo que eso les perjudicaría, porque sabían que el régimen israelí atacaría también a mujeres y niños en el Líbano. Pero ellos sentían que tenían una responsabilidad. Recuerda, eso viene de esa cultura religiosa de la que te hablé, apoyar a los oprimidos y enfrentarse al opresor. Así que Irán, durante décadas, por varios motivos, no aceptará un acuerdo a menos que estén incluidos. Primero, por razones humanitarias. Y segundo, porque esta comunidad está siendo aniquilada, limpiada étnicamente y exterminada, como el pueblo de Gaza, ya que intentaban evitar el genocidio en Gaza. Así que eso nos lleva a una conclusión bastante preocupante. A ver, según todo lo que has dicho, dime si lo entiendo bien. Desde la perspectiva iraní, para que esta guerra termine y se levanten los bloqueos mutuos, y para que haya alguna posibilidad de que el flujo de petróleo vuelva a acercarse a lo que era antes de que empezara el conflicto, Irán necesitaría tener sus activos descongelados, es decir, su dinero liberado, un alivio de las sanciones antes de que ocurra nada, y una negociación que ponga fin a la guerra. Sector energético. ¿Eso qué es? El sector energético. Sanciones, sanciones. Hay que levantar las sanciones para el sector energético. No todas, solo, ¿vale? Las sanciones sobre el sector energético. El fin de la guerra, unos términos negociados de algún tipo de acuerdo sobre eso, y el cese de la guerra con Hezbollah o contra Hezbollah en el sur del Líbano. Así que si esas 4 cosas ocurren, entonces la parte iraní estaría de acuerdo con... Pero, y no quiero tergiversar, si alguna de esas 4 cosas no sucede, no habrá un final. ¿Es una afirmación justa? Sí, exacto. Y por supuesto, el asedio en el estrecho de Hormuz. No estoy seguro de si lo has mencionado o no. Pero sí, tienes toda la razón. Estos son, más o menos, los puntos en los que se ha llegado a un acuerdo, en su mayor parte. Están bastante cerca, de hecho. Quiero decir, conozco un poco el texto, y sí, están bastante cerca. Pero el problema es que cuando se acercaron, empezó a aumentar la presión sobre Trump, pero en la dirección contraria. Los sionistas se indignaron, empezaron, y luego, claro, los israelíes volvieron a intensificar los ataques genocidas sobre el Líbano. Es una repetición de lo que vimos hace 7 u 8 semanas, cuando Estados Unidos e Irán tenían el alto el fuego. Netanyahu fue y lo saboteó, y con eso impidió y nos empujó a donde estamos hoy, con la economía global al borde del colapso. Y ahora Netanyahu está haciendo lo mismo, igual que los sionistas, porque a los sionistas no les importa la economía de Estados Unidos, ni la de la India, ni la de Argentina. Pueden venirse todas abajo. Lo único que quieren es que se apliquen sus políticas. Por eso están intentando impedir que este acuerdo se presente, que se llegue a un consenso. Según tengo entendido, Trump quiere el acuerdo, y por lo que sé, ellos no quieren dejarle seguir adelante con él. Y aquí está parte del problema con el presidente Trump. Esto es de su cuenta en Truth Social. Uno de los problemas es que él mismo está republicando cosas como esta, donde dice que el acuerdo con Irán de Obama fue todo en efectivo. Y este es solo uno de muchos que ha publicado en los últimos días. Básicamente está planteando la situación de tal forma que, si accede a descongelar fondos, que recordemos, en 2015 ya era dinero iraní, aunque se presentó de esa manera, ¿cómo no va a ser descrito si libera incluso más miles de millones de dólares en activos iraníes, como culpable de exactamente lo que está señalando aquí?
accused of the very thing he's highlighting here. Well, I'm not sure if it's more because Bueno, no estoy seguro de si fue más porque eso era dinero en efectivo, pero quizá, no lo recuerdo, porque fue hace mucho tiempo. Pero supongo que en aquel momento se liberaron algunos de los activos iraníes, solo que una parte fue en efectivo. En cualquier caso, son activos iraníes. Y ya sabes, Trump no ganó la guerra, la perdió, y ahora tiene que afrontar las consecuencias. No puede abrir el estrecho de Hormuz. Lo ha intentado y fracasó. Así que su asedio es real. Su asedio está ejerciendo presión sobre Irán, pero también está ejerciendo presión sobre Estados Unidos y sobre toda la economía mundial. ¿Y qué está saliendo de todo esto? Dos cosas. Una es que, desde hace casi 3 años, Estados Unidos ha estado ayudando a los israelíes a llevar a cabo un genocidio en Gaza. Y ahora, Estados Unidos quiere decir que no, que Israel debería poder realizar ataques genocidas en el Líbano y que eso no debería formar parte del acuerdo. E Irán está diciendo que no deberíamos tener un genocidio en el Líbano. Así que esto es algo que el mundo está viendo. Pero además, el mundo también ve que Estados Unidos y Netanyahu, Trump y Netanyahu, han provocado una catástrofe económica global. Y mientras el mundo se dirige hacia el abismo, Netanyahu y los sionistas están impidiendo un cambio de rumbo. Así que Netanyahu y los sionistas, básicamente, quieren llevar toda la economía mundial al borde del abismo. Y Trump no tiene la voluntad, ni la capacidad, ni el motivo, ni la libertad para resistirse a ellos. Eso es, ya sabes. Pero la pregunta en Teherán es, a medida que avanzamos y la economía global empeora, llegará un momento en que Estados Unidos concluya por fin que debe dar prioridad a sus propios intereses por encima de los de Israel. Hasta ahora, los intereses estadounidenses han estado subordinados a los intereses israelíes. Pero, a medida que el sufrimiento del mundo entero aumenta, los iraníes se preguntan, ¿llegará un punto en que los líderes estadounidenses digan por fin que hay que pensar en Estados Unidos? Y bueno, parte del problema, profesor, no es solo Israel como tal, sino lo que pasa dentro del círculo más cercano de Trump. Quiero decir, desde que empezó esta nueva ronda en los últimos días, hemos visto a Mike Pompeo, al senador Lindsey Graham, al senador Wicker, creo que también al senador Kennedy, a Jack Keane, por supuesto, a Keith Kellogg y a varios más, como Rebecca Heinrichs. Toda esta gente, todos estos nombres importantes que influyen en el sector conservador y en el entorno de Trump, están diciendo a gritos, no hagáis este acuerdo, porque va a ser catastrófico. Y como dijo Keane, y creo que lo comentamos antes, esto financiará al régimen iraní y les permitirá hacer cosas malas más adelante. Así que me cuesta ver cómo el presidente Trump va a aceptar esas 4 condiciones que usted mencionaba y salir adelante diplomáticamente, políticamente, en su propio terreno interno. Es un obstáculo enorme, además de la presión que viene del lado israelí. Sabes, creo que quizá lo dijo mejor que nadie, Robert Kagan, de entre todas las personas. Esta fue la mayor derrota de Estados Unidos, probablemente en toda su historia. Y va a ser un momento decisivo para el imperio. En realidad, creo que es algo positivo para los estadounidenses de a pie, porque pienso que el imperio no está actuando en interés del pueblo americano. No les importan los estadounidenses. Pero eso es otra historia. Trump no va, digamos, que reanuda la guerra. ¿La ganará? No. ¿Qué pasará entonces? Todos los activos de petróleo y gas que queden probablemente serán destruidos. Y una depresión económica, una gran depresión económica, estará asegurada durante años. Y eso cambiará la faz de este planeta. Lo segundo es continuar con el asedio. Bien, ¿la vida se volverá más difícil en Irán? Sin duda. ¿La gente estará descontenta? Por supuesto. ¿Cambiará algo en Irán? No. ¿Qué pasará en Estados Unidos? ¿La economía irá cuesta abajo? Se despeñará. ¿La gente estará contenta? No. ¿Podrá Trump justificarlo? No. ¿Podrá el gobierno iraní justificarlo? Sí, porque dirán que este país nos ha hecho la guerra y que tenemos que mantenernos firmes hasta superar esta crisis.
¿Puede Trump decir eso? No, porque la gente preguntará, ¿por qué estamos en esta guerra? Lo estamos haciendo por Netanyahu y por el régimen israelí. Estamos sacrificándonos por este régimen genocida. Así que eso no le va a salir bien a Trump. Y la tercera opción es aceptar el acuerdo. Pero ese acuerdo no va a arreglar las cosas. La relación entre Irán y Estados Unidos es muy mala. Irán está en contra del etnosupremacismo. Estados Unidos y Occidente apoyan el etnosupremacismo. Irán se opone al genocidio y Occidente lo respalda. Pero más allá de eso, al menos la economía global podría empezar a respirar un poco. El problema no se va a resolver. Creo que esta crisis va a... Bueno, en fin, me aseguraré de ver tu programa mañana, porque me interesan mucho estos temas. Vi el otro programa que hiciste con ese señor, cuyo nombre no conocía, pero fue un programa muy bueno. Perdón, Chris Martinson, se llama Chris Martinson. Él habló y sabes, para mí que no tengo ni idea de economía, cuando habló entendí todo lo que decía. Así que hizo un buen trabajo explicándolo. Al menos la economía global tendrá una oportunidad de no caer en depresión. Al menos eso. Pero la decisión la van a tomar Netanyahu, el lobby sionista y Trump, al final. Y creo que habrá un acuerdo. No puedo apostar por ello. Quiero decir, si fuera una persona que apuesta y no lo soy, no apostaría por nada. Es todo demasiado complicado. Tendremos que esperar y ver qué pasa. Y bueno, déjame hacerte una última pregunta difícil. Acabamos de repasar esas 4 cosas que Irán tendría que cumplir para poder cerrar esta parte y pasar a la segunda fase, la que trata del programa nuclear en sí. Pero la cuestión es la siguiente. Ya has hablado de esto antes, y he visto a varios otros funcionarios iraníes, incluido el ministro de Exteriores Araghchi y algunos más, referirse a ello recientemente. ¿Cómo puedes confiar en que esta vez Estados Unidos hará lo que no hizo antes? ¿Y cómo podrías garantizar eso de una forma que satisfaga al pueblo iraní? Bueno, sé que no lo decías así, pero no soy un funcionario del gobierno. Nunca lo he sido. No recibo. Quiero decir, incluso cuando hablo contigo, lo hago solo en mi nombre. Y algunas de las cosas que digo puede que no gusten a la gente del gobierno. No lo sé. No está claro. Podría ser que firmen un acuerdo y que a los 3 días todo se venga abajo. Puedo imaginarlo perfectamente. A las 3 semanas también podría venirse abajo. Netanyahu hará todo lo que pueda y los sionistas harán todo lo que puedan para provocar una guerra. Porque quiere exterminar al pueblo del sur del Líbano. Y Occidente se lo va a permitir. Quiere exterminar al pueblo de Gaza. Y Occidente se lo va a permitir. Y le gustaría que Estados Unidos librara una guerra contra Irán. Quiere que sean los estadounidenses quienes paguen el precio, no el régimen israelí. Lanzaron una guerra de 12 días contra Irán con apoyo estadounidense y fracasaron después de 6 o 7 días. La guerra de 12 días terminó porque Netanyahu estaba suplicando un alto el fuego. Así que no están en condiciones de librar una guerra contra Irán. Por eso quieren que Estados Unidos pague el precio. Y esta guerra de 40 días, que ha causado un enorme sufrimiento en todo el mundo y que va a provocar mucho más sufrimiento en Estados Unidos en los próximos meses, es, según él, por culpa de Netanyahu y del lobby sionista. Eso fue lo que dijo Joe Kent en su carta de dimisión. Dijo que, a ver, Irán no es una amenaza, que Irán no está buscando armas nucleares, y que esta guerra tiene que ver con el lobby sionista y con el régimen israelí. Así que estamos donde estamos por ellos. Y son esas mismas personas las que hoy, sin duda, querrían que la guerra que Estados Unidos emprendió contra Irán continuara. Y la última pregunta que tengo para ti. Si esos son los 4 puntos, y tenemos que llegar al momento en que el presidente Trump sea capaz de hacer que Israel ceda,
porque eso es lo que tiene que pasar. No se trata solo de que Trump esté de acuerdo, sino de que Israel tiene que dejar de luchar en el Líbano. Así que es un listón muy alto. Pero supongamos que lo consigue o que no lo consigue, y todo esto sigue estancado durante mucho tiempo. ¿Hay algún escenario en el que Irán vuelva a iniciar una guerra abierta para intentar resolverlo? Iran would restart a hot war to try to solve this. I don't have an answer to that. No tengo una respuesta para eso. Es que bueno, Irán, quiero decir, de nuevo, creo que la gente debería leer esos libros que mencioné. Going to Tehran, el libro de Alastair Crooke. A diferencia de lo que se les ha dicho a los estadounidenses durante 47 años, los iraníes se rigen por principios. Y nosotros nunca hemos empezado una guerra. Pero Estados Unidos ha iniciado 3 guerras contra nosotros. En 1980 empujaron a Saddam Hussein a invadir nuestro país y le dieron sus aliados en la región, esos 5 regímenes árabes que ayudaron a Estados Unidos a hacer la guerra contra nosotros. En aquel entonces le dieron a Saddam Hussein cientos de miles de millones de dólares y Occidente le proporcionó armas químicas para usarlas contra nosotros. Luego tuvimos la guerra del año pasado y ahora la de este año. Then we had last year's war and then this year's war. We never initiated a war. Nosotros nunca iniciamos una guerra. Fueron los Estados Unidos quienes las crearon. Dicen que tenemos aliados por delegación. Nosotros apoyamos al pueblo palestino. No son aliados, son como los judíos en los guetos de Varsovia. Son las víctimas, no son intermediarios. La resistencia en el Líbano, Hezbollah, nació cuando Israel invadió el país y tomó la capital. Ocupaban Beirut. Hezbollah surgió bajo ocupación. Era un movimiento de liberación nacional. Eso no es un aliado por delegación. Pero ¿quiénes son los verdaderos aliados? Jake Sullivan, en un correo a Hillary Clinton el 12 de febrero de 2012, dijo: Al-Qaeda está de nuestro lado en Siria. Eso sí es un aliado. El ISIS es otro. Y esos fueron los grupos que Estados Unidos apoyó. And these were the groups that the United States supported. And of course now Al-Qaeda is in power. Y por supuesto, ahora Al-Qaeda está en el poder en Damasco. Y claro, Al-Qaeda no está haciendo nada para liberar Siria, un territorio ocupado. ¿Por qué? Porque son un instrumento de Estados Unidos. Nunca van a hacerlo. Si se movieran en esa dirección, los primeros en apoyarlos serían la resistencia, Hezbollah, Irán, la resistencia en Irán. Pero nunca lo harán, porque son un instrumento. Así que Estados Unidos apoya, ya sabes, a esos grupos extremistas wahhabíes y salafistas, mientras que nosotros apoyamos a los grupos que se enfrentaron a ellos. Estados Unidos respalda el supremacismo étnico, y nosotros lo rechazamos. Nosotros protegemos a los cristianos en Siria y en el Líbano. Tenemos diputados cristianos en el Parlamento iraní. Tenemos un diputado judío en el Parlamento iraní. Los israelíes bombardearon una sinagoga durante la guerra. Bombardearon la sinagoga de Teherán. Así que, ya ves, en Irán apoyamos a los judíos, pero los israelíes bombardearon a judíos iraníes. ¿Por qué los bombardearon? Porque no son sionistas. Entonces, todo ese relato en Occidente, el que difunden los grandes medios y los centros de pensamiento, todos ellos vinculados al poder y a lo que muchos llaman ahora la clase Epstein, han creado una narrativa de la que a la gente le cuesta mucho salir. Pero de nuevo, creo que esos libros ayudarían a la gente a entender mejor la realidad. Sí, y también recomendaremos esos libros para que la gente pueda entender mejor el tema. Así podrán formarse su propia opinión sobre lo que piensan de todo esto. Pero, como siempre, aunque no nos gusten algunas de las consecuencias de lo que pueda venir y las dificultades de poner fin a esta guerra, te estamos muy agradecidos por venir y compartir con nosotros la verdad tal y como tú la ves. Te lo agradecemos de verdad. Muchas gracias por invitarme. Que Dios os acompañe. Y lo mismo contigo también. Y solo para que lo sepáis, dentro de unos minutos estará con nosotros Scott Reeder, y vamos a hablar de esa otra guerra que podría volver a intensificarse en Rusia y Ucrania. Están pasando muchas cosas allí. A veces se nos olvida que también hay otros acontecimientos importantes. Scott nos los contará dentro de unos minutos, aquí,
en el programa Daniel Davis Deep Dive. minutes from now on the Daniel Davis Deep Dive.